Como programa tenemos el deber de promover un buen trato hacia las personas mayores y contribuir en una sociedad más justa. Para eso es clave saber cómo referirse a este grupo etario, derribando mitos y estereotipos. Es por eso que ya estamos acá en el estudio junto a Eduardo Toro, director ejecutivo de la Fundación Conecta Mayor. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Carmen Gloria, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Para nosotros es un honor siempre. ¿Cómo podemos colaborar en esta guía para el buen uso del lenguaje, que tiene una serie de repercusiones? No es solamente antojadizo, ¿no? Bueno, los psicólogos dicen que el lenguaje crea realidad y me imagino que por ahí va la inspiración. Justamente, el lenguaje crea realidades y la verdad que este es un grupo, las personas mayores, que ha sido consistentemente invisibilizado en la vida social, en los medios de comunicación, en los espacios familiares, por cierto, en los espacios laborales, y por lo mismo es importante empezar a visibilizarlos y visibilizarlos de la manera correcta. Y darles un trato respetuoso. Algunas cosas que es importante, porque hoy hay cosas que han cambiado y tenemos que aceptar así como van cambiando, vamos evolucionando como civilización, hay que adaptarse a estas nuevas formas, ¿no? Justamente la visión que existía de las personas mayores antiguamente era una persona que estaba en su última etapa de la vida. Hoy en día, cuando uno alcanza los 60 y más años, todavía te queda un cuarto de vida por vivir. Entender eso implica cambiar la forma en cómo nos referimos a ellos. Obviamente uno comete millones de microerrores que hay que ir corrigiendo en el camino, y eso es parte un poco de lo que queremos venir a conversar hoy día, cómo ir mejorando la forma en que hablamos y nos referimos a las personas mayores, y con eso mismo vamos entendiendo cómo viven y cómo son las personas mayores. Si te estamos escuchando bien, yo voy a poner una de las primeras cosas que ha nombrado aquí Eduardo. Estamos hablando de personas mayores, ya no hablamos de adultos mayores, ni de nuestros viejos, ni esas cosas. Y otra cosa importante antes de seguir, 3,5 millones, tú me decías, esto equivale más o menos al 20% de la población total. Así es, hoy en día ya alcanzamos casi al 20% de la población, igual que los menores de 15 años, y al 2050 ya el 33% de la población, según el INE, van a ser personas mayores. Así es, un tercio. Ya, o sea, cada vez vivimos más, cada vez tenemos mayor expectativa de vida, por lo tanto cada vez va a haber más personas mayores en nuestra sociedad. Esto me parece también importante destacar, la vejez siempre se relaciona, o la gente tiende a relacionarla, y lo hacíamos el ejercicio, ¿no?, de pensar, y uno lo relaciona con enfermedad, deterioro, incapacidad, improductividad, pero no siempre es así, pues. Así es. Bueno, eso es un poco lo que comentaba al principio. Hoy en día todavía te queda un cuarto de vida por vivir cuando llega a los 60 años. La esperanza de vida ya está alrededor de los 80. Y justamente por eso, para erradicar la concepción de una persona mayor como una persona débil, es que junto a Voces Mayores, una red que conformamos más de 80 organizaciones que trabajan por y para las personas mayores, Fundación Conecta Mayor se ha unido al desarrollo de una guía para el uso correcto del lenguaje. Tú lo mencionabas acá al principio, hablar de personas mayores, no de adultos mayores, no de ancianos, no de viejos. El término correcto y el que las mismas personas mayores refieren que quieren recibir es el trato como persona mayor, y así una serie de mejoras que queremos revisar. Vamos a seguir. O sea, primeras premisas. Es un porcentaje alto de la población y en creciendo. No es algo negativo y hay que darle una mirada más positiva, porque ojalá todos tengamos la suerte de llegar a esa etapa de la vida, ¿no? Y después, ¿cuáles son los errores o cambios? Y la mirada positiva, antes de los errores, Carmen Gloria, la mirada positiva no es solo por el resto, sino que por nosotros también. Una concepción negativa de la vejez, incluso no siendo mayor, repercute en que cuando seamos mayores tengamos una autopercepción negativa de nuestra vida, y con eso disminuimos nuestra posibilidad de autonomía, los riesgos de depresión, los riesgos de soledad y en consecuencia una mala calidad de vida en general. Los riesgos, o sea, los errores semánticos, y la verdad la invitación a ir de a poco mejorando cómo nos referimos. Nuestros adultos mayores, nuestras personas mayores. Yo digo nuestros, porque siento que son como, toda la sociedad tiene obligación de cuidarlo y todo. Tenemos responsabilidad como sociedad completa, las personas mayores y las no mayores, de hacernos cargo de este grupo etario. Por cierto que sí, pero ¿son nuestros? No lo son. La posesión de una persona mayor y de cualquier persona no corresponde, efectivamente. ¿Ve que esto es útil? Porque hasta yo estoy aprendiendo acá. No es nuestro. Así es. Son los adultos mayores, entonces. Sacamos el nuestro. Los adultos mayores. Los adultos mayores. Anciano. Uno cuando, me imagino yo leyendo las noticias, ¿saldría el anciano Ricardo Lagos? No, es la persona. Parece una falta de respeto. Así es. Y eso es una preconcepción, un prejuicio que existe sobre el concepto. La palabra anciano, la palabra viejo, tiene una connotación negativa a la cual uno en el fondo sugiere
liberar de prejuicio la palabra y hablar de señor o de persona mayor que está libre en el fondo de cualquier connotación. Este también ha costado abuelos, porque uno dice, ¡oh, los abuelitos, las abuelitas! Este es el más difícil, efectivamente, Carmen Gloria. Uno entiende que aquí hay cariño de por medio. Uno no los trata, no quiere referirse erróneamente a las personas cuando le dice abuelo, pero no es cierto. O sea, ¿cuántas personas mayores de 60 años no son abuelas? ¿Cuántas personas menores de 60 años sí son abuelas? El mismo ejemplo. O sea, yo no ando hablando de un personaje de Pedro Carcuro como el abuelo Carcuro. Yo hablo de Pedro Carcuro sin un rol social añadido a esa responsabilidad. Entonces, al final, cuando uno habla de abuelo, se refiere, cuando está hablando a alguien, por su rol de abuelo, es decir, que tiene un nieto. Los nietos tienen derecho a decirle así, o la familia. Entonces, aquí hay varios puntos que ya tenemos que cambiar. ¿Y cuáles son esos errores, además, que seguimos cometiendo respecto a la forma de trato que tienen ellos? Hay algunos errores, Carmen Gloria, que son quizás más académicos, otros más del uso diario. Yo muchos de estos los cometía hace un tiempo y de a poco he ido mejorando en el uso del vocabulario. Hay algunos que son peyorativos por las mismas personas mayores. Ellos mismos refieren como que les gustaría que se refirieran de otras maneras. Eso es importante conocerlo. O sea, estos cambios han sido porque ellos mismos han solicitado que así se haga, ¿cierto? Es importante entender que las personas mayores son sujetos de derecho, más allá que tengan por ejemplo, algún nivel de dependencia física y que requieran, para ir al ejemplo, vivir en una residencia donde reciban ciertos cuidados psicosociales. Aún así, ellos requieren, como sujetos de derecho, vivir en dignidad, por supuesto. Y yo lo he visto acá en el programa, que ellos mismos, hay una connotación súper negativa para la familia también. Hablar de asilo parece que como que suena similar a abandono, a desposeído, y no necesariamente es así. Así es, la palabra desposeído es lo que tú mencionas. La palabra asilo, la palabra anciano van de la mano con concepciones que no son positivas cuando hay muchas personas mayores. Y todos aspiramos a que todas las residencias de personas mayores, o en su nombre técnico, establecimientos de larga estadía, sean un espacio donde vivir la vejez de manera digna, de manera alegre, de manera hogar y asilo, no, cámbienlo participativo. por residencia para personas mayores. Postrado. Este es un término más académico. La verdad que postrado es un concepto anacrónico, ya no se utiliza. La palabra correcta es dependencia. Hay distintos tipos de dependencia, leve, moderada, severa, y por ende uno habla de persona con dependencia o situación de discapacidad en los casos de que sea una dependencia específicamente física. Demencia senil. Este también es difícil, Carmen Gloria, y muchas personas lo cometemos y lo hemos ido corrigiendo también en el tiempo. Invitamos Porque esto fue un cambio además, doctor, ¿cierto? Porque hoy en día se habla solo de demencia, se le quitó lo senil porque no toda la gente adulta o todas las personas mayores tienen demencia. Y por algo adicional, la demencia senil no es una enfermedad, la demencia lo es. Y existen distintos tipos de demencia. La demencia por Alzheimer y varias en el fondo, que incluso el Parkinson también tiene algo relacionado. Exacto. Entonces la senilidad que tiene asociada a la edad no es la causa, sino que puede que a cierta edad uno tenga un cierto nivel de demencia. Hemos aprendido que son personas mayores que no tienen una característica negativa, que no podemos darles posesión y que no son nuestros abuelos. Que es mejor hablar de residencia para personas mayores y que nada tiene que ver ello con postrado, porque son dependencia, que puede ser de distintos grados, y la demencia tampoco es propia de la edad, sino que hay de distintas categorías. Cambios. Eso es, una invitación a evitar ciertas recomendaciones en realidad para hablar mejor sobre las personas mayores y con eso entenderlas y hacerlas parte de una sociedad de la que son parte, de la que quieren participar y la que siguen siendo no solo útiles, sino que necesarios para, como hablábamos al principio, entender que si son un 20% los necesitamos para seguir construyendo una sociedad mejor. Y si queremos darle un buen trato en este mes del buen trato, tenemos mucho por aprender. Muchas gracias por venir a enseñarnos esto, que espero que incorporemos en nuestro lenguaje y tengamos así mejores a nuestras personas mayores. Hoy por ti, mañana por mí.